Muito boa noite. Agora, com a nossa proposta às sextas-feiras de unir a América Latina em torno da proposta do Espiritismo, com a colaboração, de trabalhadores de diversos lugares. Nós estamos fazendo os contatos, e como é um trabalho que nós nos propusemos, a Nelly está nos acompanhando, tem outro, o José, lá da América Central, e o objetivo é nós cultivarmos uma casa espírita sem donos, né? Nós trabalhamos para Jesus e queremos acentuar o dono. Eu sempre falo o dono, a pessoa fica olhando e fica, é o dono, né? É o gerente administrativo das nossas oportunidades. E com essa proposta nós estamos alinhavando, né? A ideia é manter as sextas-feiras, 20 horas, e daí vai ser sempre em língua hispânica, sempre que possível, né? Eventualmente, pode ser que seja algum brasileiro que mora em outro país e queira fazer no idioma nosso, a gente vai acolher, mas a prioridade é a América Latina no sentido da língua hispânica, do espanhol, com as suas características, que são muitas, né? Particularidades. Mesmo eu convivi muito tempo com argentinos e alguns uruguaios, de Carrasco, tinha uma amiga, já está no mundo espiritual. E os argentinos, né? Teve uns que eu levei muito tempo para entendê-los por causa dessas características regionais de sotaques, né? Mas quando aprendi foi mais fácil. E para nós não roubar o tempo da Nelly, que vai trazer a sua colaboração na noite de hoje, eu convido a todos que estão conosco a buscarmos a sintonia com os nossos benfeitores, com os nossos anjos da guarda, com os espíritos superiores, com os anjos, com o Espírito Santo, conforme as nossas compreensões e particularidades de vivência da nossa espiritualidade. O nosso objetivo é nos irmanarmos em torno da mensagem de Jesus e os seus desdobramentos, que, à luz do Espiritismo, nós apresentamos as nossas variantes de entendimento, e é uma pauta, e nós gostaríamos também de receber, né, perguntas, questionamentos, sugestões, que isso engrandece o nosso trabalho e o nosso propósito. Dito isso, eu convido, então, que elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo do cotidiano de nossas existências, e não podemos não interceder pela paz. Neste momento em que a sociedade convulsiona, é importante que muitos de nós tenhamos pensamentos de amor, de misericórdia, pois não compreendemos o que suscita, o que leva os indivíduos a externarem a sua belicosidade. Mas nós te apresentamos, Senhor, nesta noite, todas essas situações. E rogamos da paz, da inspiração dos benfeitores sobre o trabalho da nossa irmã Nelly, que fala lá do Uruguai, e ela depois vai dar mais clareza do local que ela fala, e nós convidamos a todos que permaneçam durante o desenvolvimento do tema e que acessarem depois. Nós somos muito gratos pela oportunidade do serviço à causa de Jesus. Muita paz e que assim seja. Nelly, a palavra está com você, né? Um bom trabalho, que Jesus te abençoe. Eu volto no final, então, para a nossa prece final. Buenas noches, querido Flavio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos aquellos que se puedan conectar, que puedan vernos ahora o cuando tengan un tiempo para que podamos conversar de un tema tan
tan antiguo y tan actual. Una pregunta de lo que se hace el humano. ¿Es la primera vez que estoy acá? ¿Ya estuve aquí? ¿Volveré a estar? Para eso hoy vamos a hablar de algo que para los espiritistas es un amanecer, es un volver, es un continuar. Entonces, ese amanecer nosotros le llamamos reencarnación. Y a veces nos confundimos, a veces decimos reencarnación o resurrección. Resurrección es un dogma de las religiones, como el cristianismo, como el judaísmo, según las cuales el alma solo vive corporalmente una vez. Y después de la muerte, transcurrido cierto tiempo, volverá a ocupar el mismo cuerpo para recibir allí el premio o el castigo de ese Dios que conciben en un juicio final. Hay otros que dicen, no, sí, hay reencarnación, pero según mi comportamiento, según lo que yo haga, me voy a reencarnar posiblemente si me porto mal en un animal. Eso se llama metempsicosis. Y es una antigua creencia oriental que acepta la posibilidad de que el alma humana, pueda renacer en cuerpos de especies animales como un castigo a una culpa. Pero en el espiritismo hablamos de reencarnar, hablamos de palingenesia, que es el renacimiento, que es la regeneración de un ser vivo después de la muerte. Pensamos que cada ser vivo cumple un ciclo de existencia. Nace, existe, muere, reencarna. Y hoy, en nuestra actualidad, en nuestro siglo, ya hay evidencias. Pero primero vamos a hablar de las evidencias históricas. Las evidencias históricas a favor de la reencarnación nos colocan delante de una realidad sin ambigüedades. No fue la doctrina espírita que inventó la teoría de la reencarnación. La idea de la reencarnación, con otros nombres como palingenesia, transmigración del alma, etc., es muy remota. Se encuentra en las civilizaciones más antiguas del globo. Recientemente, descubrimientos sobre la vieja civilización atlántida, el continente perdido, que se cree que allí haya sido la cuna de la civilización grecorromana, demuestran que en aquel lejano continente se enseñaba la doctrina de las vidas sucesivas. En India, en Egipto, en Persia, las ideas reencarnacionistas han prevalecido desde los comienzos de la civilización. El papiro de Ananá, 1320 años antes de Cristo, demuestra la idea entre los egipcios. Decía, el hombre retorna a la vida varias veces, mas no recuerda sus previas existencias, excepto algunas veces en sus sueños. Pero finalmente todas las vidas le serán reveladas. También Pitágoras, Sócrates, Buda, Empédocles, Apolonio de Tania, Heródoto, Plotino, Porfirio, todos defendían ese principio. Se cuenta que cuando a Pitágoras le fue presentada la armadura que pertenecía al soldado Euporbus, héroe de la guerra de Troya, entró en trance y dijo, yo fui ese hombre. Y luego recordó varias existencias. Muchas religiones se han basado en la creencia de las vidas sucesivas. El brahmanismo,
el budismo, el druidismo. El cristianismo primitivo no fue tampoco la excepción. Rasgos notables de esta doctrina aparecen en los evangelios. En varios pasajes de los evangelios aparece claramente la idea de la reencarnación. Allan Kardec nos examina 3, que él consideró los más importantes. La transfiguración, sus discípulos lo interrogaron de esta forma a Jesús. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que antes vuelva Elías? Y Jesús les respondió, es verdad que Elías ha de venir y restablecer todas las cosas, mas yo os declaro que Elías ya vino, y ellos no lo reconocieron, y lo trataron como quisieron. Entonces, los discípulos comprendieron que Juan el Bautista era Elías. Y esto está presente en varias veces en los evangelios, reforzando la idea de que muchos judíos simpatizaban con la teoría palingenésica. Si fuese erróneo este pensamiento, ciertamente Jesús lo hubiese combatido, como hizo con relación a otros. Acordémonos aquello que dice, al pasar, vio Jesús un hombre que era ciego desde que naciera, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿fue pecado de este hombre o de los padres lo que dio causa a que él naciera ciego? Y Jesús respondió, no es pecado de él ni de los padres, mas para que en él se hagan patentes las obras del poder de Dios. La pregunta de los discípulos ¿fue algún pecado que hizo que este hombre naciera ciego? Y revela que esa pregunta está cargada de una intuición de una existencia anterior, porque si no carecería de sentido, porque en esa época, en ese concepto, solo un pecado podía causar una enfermedad de nacimiento. Pero si era una enfermedad de nacimiento, tendría que haberse cometido antes del nacimiento. Entonces estamos hablando de una existencia anterior. Y hablemos de aquel senador de los judíos, de Nicodemo, que vino a la noche hasta Jesús y le preguntó, Maestro, sabemos que viniste de parte de Dios para instruirnos como un doctor. Por cuanto nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviese en él. ¿Y Jesús qué respondió? En verdad os digo, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. No hay dudas de que bajo el nombre de resurrección está el principio de reencarnación. Era una de las creencias de los judíos, lo que tanto Jesús como los profetas a través de los evangelios lo confirmaron de algún modo y de alguna forma. En el cristianismo primitivo, en sus primeros siglos, muchos cristianos defendían la reencarnación. En el concilio del 543 después de Cristo, el segundo concilio de Constantinopla, por orden del emperador Justiniano, que condenó y maldijo la persistencia del alma y que bloqueó definitivamente esta visión y la propia reencarnación de la ortodoxia católica. Pero también
hay evidencias científicas. Además de las evidencias históricas, religiosas, de la reencarnación, hay muchas evidencias de cuño científico. El parapsicólogo Hernani Guimarães Andrade afirmó que dentro de algunos años la palingenesia dejará de ser encarada como creencia religiosa y pasará a ser estudiada exclusivamente como otra ley de la naturaleza. En el libro ¿Qué es el espiritismo?, en la parte Olvido del pasado, en esa conversación que tiene Kardec con el visitante le dice, no me explico cómo el hombre puede aprovechar la experiencia adquirida en sus existencias anteriores si no se acuerda de ellas. Porque dado que carece de ese recuerdo, cada existencia para él es como que fuera la primera. De ese modo está siempre comenzando. Supongamos que un día nos despertamos, perdemos la memoria de lo que hicimos el día anterior. En ese caso, cuando lleguemos a los 70 años, no estaremos más adelantados que a los 10. En cambio, si recordásemos nuestras faltas, nuestras torpezas, nos esforzaríamos en no repetirlas. El hombre en la tierra es, voy a hacer esta comparación, dice. Es como un alumno de un colegio, que no comprendo cómo éste podría aprovechar las lecciones del 5º grado, por ejemplo, si no recordaba las que aprendió antes. Y así interpela a Kardec. Y Kardec, que es un estudioso, un intelectual, un pedagogo, le responde y le dice, de pregunta en pregunta me conduciréis a daros un curso completo de espiritismo. Las objeciones que me estás haciendo son naturales, porque tú no sabes. Pero si mediante un estudio puedes encontrar respuestas, puedes encontrar una explicación y podrás comenzar con nuevas preguntas. Todo se encadena en el espiritismo. Y cuando se torna el conjunto, cuando se toma el conjunto, se ve que sus principios derivan unos de otros y se apoyan mutuamente. Entonces, aquello que parecía una anomalía contraria a la justicia y a la sabiduría de Dios, resulta ser muy natural y solamente viene a confirmar esa justicia y esa sabiduría. El espíritu va madurando en esa escuela, en ese aprendizaje, en ese trabajo, y se va volviendo más firme. Y lejos de tener que comenzar a empezar de nuevo, posee cada vez un fondo más rico, en el cual se apoya para los nuevos desafíos, para las nuevas conquistas. Hay muchas evidencias científicas de la reencarnación. Por ejemplo, los niños precoces. Son niños prodigio que desde la más tierna edad poseen conocimientos diversos sobre los más diversos temas, que es imposible explicarlos si no tenemos la certeza de que han vivido antes. Amadeus Mozart tocaba el piano a los 3 años, el violín a los 4, sin nunca haber visto uno. Pierino Gamba fue maestro a los 11 años. Pascal, matemático francés, discutía matemáticas, geometría a los 12 años. Miguel Ángel, con la edad de 8 años, fue dispensado por su profesor de escultura porque éste ya no tenía más nada para enseñarle. Kardec, examinando la cuestión, pregunta a los benefactores cómo entender este fenómeno. Y ellos le dijeron,
recuerdos del pasado, memoria anterior del alma. ¿Y qué hablamos de esas personas, especialmente niños, que recuerdan espontáneamente vidas anteriores? Varios investigadores científicos han dedicado estudio a este fenómeno, tratando de confrontar lo que dicen esas personas con hechos reales, tratando de confirmar informaciones. Dos de esos profesores, Banerjee, director del Instituto de Parapsicología de la India, que catalogó más de 1000 casos comprobados de recordación de existencias pasadas. El doctor Stevenson, notable neurólogo americano, que ya más adelante vamos a hablar de él, que escribió 20 casos que sugieren reencarnación. Y la ciencia, la psicología, que hoy se apoya en la regresión de memoria, y que en estas regresiones han surgido personas que relatan vivencias anteriores durante el fenómeno. Hoy es relativamente común. Acordémonos de Brian Weiss, el director del Hospital Monte Sinaí, y su experiencia para el libro Muchas vidas, muchos sabios. A fines de siglo, el investigador francés Alberto Rochas, que realizó experiencias con regresión de memoria y llevó a sus pacientes a una vida precedente. Eso ha llevado a varios científicos en diversas partes del mundo a desarrollar técnicas y anotar millares de referencias concordantes con el principio de la palingenesia. Recientemente, este proceso ha sido desarrollado con fines terapéuticos, donde psiquiatras y psicólogos espiritualistas se valen de técnicas apropiadas a través de la regresión de memoria para disolver condiciones neuróticas de pacientes psiquiátricos. Es un proceso que está en un campo experimental, aún no está aceptado por la ciencia oficial, pero son terapias de vidas pasadas. A través de las vidas sucesivas, tenemos la oportunidad de corregirnos, de evolucionar, de merecer ese gozo de la felicidad verdadera. Como dijo Emmanuel, en su concepción de Dios, la reencarnación es casi el perdón de Dios. Sabemos que Dios no nos perdona ni nos juzga, simplemente nos está dando esta gran oportunidad. Esto está dentro de la ley de justicia en el tercer libro del libro de los espíritus. Porque tenemos que reparar nuestros actos, nuestros errores, nuestros yerros. Y los vamos a reparar. Ojalá podamos ahora, si no en nuestras próximas existencias. Porque nosotros somos quienes debemos conquistar nuestro derecho a ser felices. Si pensáramos en la unicidad de la existencia, sería injusto, sería ilógico. No está de acuerdo con las leyes naturales del progreso espiritual. ¿Y por qué es injusto? Porque la inmensa mayoría de nuestros errores son resultado de nuestra ignorancia. Y a veces no nos basta una vida para reparar. Porque a veces el arrepentimiento se hace notable recién al final de nuestra vida. Por eso es preciso que tengamos oportunidades para comprobar la sinceridad de nuestro arrepentimiento, para hacer las reparaciones necesarias. Es ilógica la unicidad de existencia, porque ¿cómo explicamos las diferentes y notables aptitudes que tienen los seres humanos? Esas criaturas que desde la infancia
tiene ideas innatas, independientemente de la educación intelectual, curricular que tengan. Unos la tienen, otros no la tienen. Los instintos precoces, buenos o malos, independientemente del medio social donde hayan nacido. La reencarnación representa para nosotros espíritus perfectibles en evolución, oportunidad de resarcimiento, oportunidad de progreso espiritual. Solamente la pluralidad de existencia, principio básico del espiritismo, puede explicar la diversidad de los caracteres, la variedad de las aptitudes, la desproporción de las cualidades morales, todas esas desigualdades que nos hieren nuestra vista. Fuera de esta ley, fuera de este principio, no podríamos comprender los diferentes talentos, los sentimientos nobles, las aspiraciones elevadas de algunos hombres, mientras que en otros las pasiones, los instintos groseros son presos de ellos. La influencia de los medios, de la herencia, de las diferencias de educación no bastan para explicar estas anomalías. Vemos los miembros de una misma familia, que decimos de carne y sangre, educados con los mismos principios, diferenciarse notablemente. Personajes célebres han descendido de padres oscuros, destituidos totalmente de valores morales. ¿Qué Dios tendríamos si para unos la fortuna, la felicidad constante y para otros la miseria y la desgracia inevitable? Para estos fuerza, salud, belleza, para aquellos debilidad, dolencia, fealdad. ¿Por qué la inteligencia aquí y la imbecilidad acullá? ¿Por qué tanta diversidad? Unos tan inferiores como animales y otros con dones de supremacía. Enfermedades innatas, ceguera, idiotez, deformidades, todos los infortunios que llenan los hospitales. Amigos, la herencia no lo explica todo. Y muchas aflicciones no pueden ser consideradas resultado de descuido, de excesos, de invigilancia. ¿Y qué hacemos con los niños que mueren al nacer? ¿Están condenados desde la cuna? ¿Qué hacemos con esas existencias que duran pocos años? Y con otras que duran casi un siglo. Los que defienden la unicidad de las existencias afirman que esto se debe o que es algún misterio divino. No hay misterios divinos. El universo es natural. Lo que sucede en este universo es absolutamente natural, aunque nosotros no lo comprendamos. Pero cuando admitimos que hemos vivido muchas veces y que volveremos a vivir otras tantas, todo se esclarece, todo se torna comprensible. Aparece Dios, justo, bueno, caritativo, y el hombre, el humano, crece hacia adelante. Estamos viviendo tiempos de hondas incertidumbres, de cambios sustanciales que afectan nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, que mueven las estructuras sociales. Porque el ser humano procura encontrar respuestas, pero respuestas sensatas, coherentes sobre su naturaleza, su razón de ser, de existir, y el propósito de por qué estamos acá. ¿Por qué vivimos? ¿Qué significado tiene nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos?
¿Existe un determinismo causal o impera el libre albedrío? ¿Qué consecuencia tienen los actos humanos? ¿Podemos ser artífices de nuestro propio destino? Esas respuestas están en la ciencia y en la filosofía espírita. La idea de la reencarnación como el retorno del espíritu al mundo corporal para una nueva vida ha estado presente, como ya dije, en todas las creencias, todas las religiones, bajo diferentes nombres, bajo diferentes significados, pero adquiere una fundamentación, una trascendencia en la propuesta de Allan Kardec y de otros pensadores espíritas. Entonces, toda la cosmovisión del espíritu es atravesada por la idea de la reencarnación. La filosofía espírita está permeada por la teoría de la reencarnación, porque esta toca en el objetivo y en el significado de la vida. En la visión espírita de la muerte, así como en el destino de la evolución de los espíritus después de ella, en el valor del sentido de la vida individualmente, en la familia, en la sociedad, y sobre todo en las consecuencias éticas y morales. Kardec estructuró el espiritismo basado en el libre pensamiento, en que cada uno de nosotros puede pensar, entender, comprender libremente. Investigó, observó, analizó cada fenómeno y propuso con la más absoluta libertad un modelo científico para su comprensión, estableciendo una nueva base para los estudios de la inmortalidad. El punto de partida para la discusión de la reencarnación es comprender su objetivo, por supuesto en la visión kardecista. El propósito de la reencarnación se resume en dos preguntas claves del Libro de los Espíritus, la obra fundamental de Kardec. La 132 y complementada en la pregunta 167. En la 132, cuando Kardec pregunta cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus, la respuesta es: Dios se lo impone como objetivo de hacerle llegar a la perfección. Para llegar a la perfección tienen que pasar por una nueva vida corporal. Tiene que haber una reparación. La reencarnación también tiene otro objetivo, y es el disponer al espíritu a cumplir su tarea en la obra de la creación. Tenemos que comenzar a pensarnos que nosotros tenemos una tarea en la creación. Y para eso, en cada mundo, el espíritu toma un instrumento de armonía con lo material de ese mundo, con el fin de cumplir los preceptos de Dios. Y allí, en esa obra general universal, el espíritu progresa, nosotros progresamos. Pero ¿cuál será el objetivo final de la reencarnación? En la pregunta 167. La reparación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Porque ¿dónde estaría sin eso la justicia? Para Kardec, con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la búsqueda de su progreso. Porque sabemos que todo está encadenado, todo es solidario en la naturaleza. Y la encarnación nos permite, al mismo tiempo, de que el espíritu contribuye a la evolución de la sociedad, a la evolución del mundo en que vive, y encuentra una manera de progresar
La reencarnación en la visión kardeciana es necesaria para el progreso de los espíritus, ya que todos somos creados simples e ignorantes y nos vamos intruyendo en las tribulaciones, en los desafíos de las vidas corporales. La visión social de la reencarnación, que se presenta como un trabajo, como una ley natural, necesaria para el progreso del espíritu y de la sociedad. Kardec nos dice que toda ocupación útil es un trabajo. Y ahí nos abre un gran camino para valorarnos, para respetarnos en nuestras diversas formas de actividades. El libro de los espíritus nos habla de la esclavitud, en ese absurdo de sumisión de un hombre por otro, en esa acción contraria a la naturaleza, en esa irracionalidad que degrada al hombre física y moralmente. Por eso el espíritu reencarnado necesita la oportunidad de desarrollo de sus habilidades a través del trabajo digno, a través de esa dignidad que exige libertad, que exige oportunidades, que exige respeto. La reencarnación, queridos amigos, es una base fundamental del espiritismo. Y sufre desde Kardec cuestionamientos relevantes de los científicos, especialmente en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Pero qué pasó? Varios investigadores se han dedicado a investigar, científicos. Y voy a citar a Ian Stevenson, médico psiquiatra, investigador y profesor del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, que fundó en 1967 la División of Perceptual Studies, División de Estudios Perceptivos, que es considerado el fundador de la moderna investigación científica de la reencarnación. ¿Qué hizo Stevenson? Se dedicó a investigar casos de niños que recordaban sus existencias pasadas. Las documentó, las recopiló en países como la India, Sri Lanka, Líbano, Turquía, Tailandia, Birmania. Es el autor, como dije antes, de 20 casos sugestivos de reencarnación. Libro maravilloso y recomendable. Y de varios artículos científicos sobre este tema. Y algunos otros grupos se han también estructurado y han publicado sus resultados en revistas científicas. Han recopilado informaciones con pacientes, con personas cercanas, han presenciado hechos, declaraciones. Ha llevado niños a lugares donde han vivido para confirmar, para analizar, para comparar la información. Ha registrado, ha grabado, ha fotografiado, ha filmado. Entonces, eso nos tiene que llevar a un planteamiento, a comprender, a intentar situarnos. A veces nos es muy difícil a nosotros, porque también hay casos que no han sido resueltos, hay casos que no se han confirmado, y nos es difícil situarnos en la condición de espíritus inmortales. Pero si nosotros analizamos todo esto a que yo he hecho referencia, irracional sería pensar que estamos aquí, algunos por poco tiempo, otros por mucho tiempo,
sin ninguna consecuencia. Yo les recomiendo leer el libro de los espíritus, analizar los evangelios como los analizó Kardec, leer el libro El problema del ser y del destino de Leon Denis, la reencarnación de Gabriel Delanne, después de la muerte de Leon Denis, Reencarnación, un revolucionario paradigma de Mauro Mezquita, que está para que cualquiera de ustedes los pueda bajar de internet en la página web de CIMA o de CEPA. Es un tema apasionante. Es una pregunta que tenemos nosotros cotidianamente. Y como vieron, hay evidencias históricas, científicas, religiosas. Entonces los espiritistas, que hablamos del espíritu inmortal, hablamos de reencarnación, hablamos de oportunidad, hablamos de un Dios justo y soberano que a todos nos mira por igual. Digo mira para utilizar una palabra que todos comprendamos, porque Dios no tiene ojos, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, es una vibración universal. Y la reencarnación nos ubica a los humanos en el compromiso del progreso espiritual, íntimo, pero en el progreso de la humanidad, de la sociedad, de la familia, de los individuos. Hablar de reencarnación, amigos queridos, es hablar de esperanza, es hablar de fe, es hablar de Dios, es hablar de la armonía del universo, de la humanidad como algo sin límites, porque en cualquier mundo que el espíritu tome el instrumento de la materia, siempre se mantendrá el principio del progreso, del trabajo, de la solidaridad. Y esto es desde que se conoce la civilización. Desde, como dije, el papiro de Ananá, allá 1320 antes de Cristo. Allá en aquellos egipcios que decían que se retorna a la vida. No estamos dando una noticia nueva. Estamos analizando la esencia misma de la existencia. Así que ahora quiero ver si tengo preguntas, quiero ver si podemos dialogar. Vamos a pedirle ayuda a Flavio, a ver si puede ubicar algo, si ustedes han preguntado algo. Y vamos a conversar, vamos a hablar de reencarnación. También les pido que en el chat pidan algún tema que les sea importante, que necesiten meditar, que necesiten analizar, que si está a nuestro alcance, vamos a tratar de entre todos poder comprender el sentido de nuestra existencia, comprender el porvenir, comprender qué tenemos para hacer, tratar de entre todos realmente darle contenido al hecho de vivir, a la oportunidad de haber vivido y a la oportunidad de certeza de que volveremos a vivir.
¿A qué nos va a llevar esto? A que meditemos en cada uno de nuestros actos, porque sabemos que va a tener consecuencias. Sabemos que ya la muerte no es muerte, que la muerte es la oportunidad de reparar y de volver. Sabemos que el nacimiento no es el principio. Sabemos que estuvimos antes, que aprendimos antes, que crecimos antes. Por eso, cuando los espiritistas decimos, Dios, nuestro Dios es bueno, es justo, estamos hablando de oportunidades. Estamos hablando de igualdad, de equidad, a cada uno según lo que necesite, a cada uno según su trabajo, según su comportamiento, sin juzgar, sin castigar, sin perdonar, dándole la nueva oportunidad. Muchas gracias. Nelly, eu vou te citar quem esteve com nós outros. Rodolfo Ferreira, Mary Silva, a Rádio Espírita Uruguai nos cumprimenta e nos convida, né, a continuar, no sentido que o tema tem a sua importância. Edina Asueli nos sauda, Mabel Mansi, Maria Quintana, da Espanha, Cristiana Ribo, né, lhe felicita, grande estudiosa. E a Maria Quintana faz uma colocação que tu já apresentou, né? Crês que el ouvido em cada encarnação não é mais que um modo de permitir que evolucionemos sem necessidade de sofrer. El recuerdo de pruebas y reparaciones pasadas. Bueno, imagínense en esta vida, cuando nosotros erramos, y nos acordamos de ese momento que erramos. ¿Cómo nos sentimos? Cuando hacemos conciencia de aquel acto que cometimos, nos sentimos muy mal. Ahora pónganse en la situación de que nosotros tuviésemos la oportunidad hoy de saber todo lo que hicimos en todas las vidas que hemos vivido. ¿Cuál sería el alcance de nuestro padecimiento? ¿Cuál sería la desesperación de poder reparar todo eso que seguramente hicimos? Realmente sería un castigo reencarnar. Y reencarnar no es un castigo. Reencarnar es una oportunidad de crecimiento. Reencarnar es continuar el camino. Tenemos que vivir hoy. Nuestro desafío es la vida esta que tenemos. Esta es la oportunidad. Las otras ya fueron. Las aprovechamos, no las aprovechamos. Esa es la grandeza de la inteligencia suprema. ¿Cuál sería la razón de que nosotros tuviésemos un sufrimiento infinito por recordar aquellos que ya hicimos y que no podemos cambiar? Lo que sí podemos es progresar, es reparar nuestras acciones, evolucionar. El tema es que hace 21 siglos que nos dicen que Dios nos castiga. Y el espiritismo tiene 60 años. Estamos en desventaja. Pero decimos que Dios no castiga, que Dios da oportunidades y responsabilidades.
responsabilidades que nosotros tenemos que asumir y reparar. Así como en esta vida, cuando nos equivocamos, vamos y pedimos perdón, pedimos disculpa. Seguir para adelante, con esperanza, con ánimo, con fuerza, con fe. Para eso es la reencarnación que estamos viviendo. No es para que nosotros seamos seres que están viviendo un castigo, una prueba. ¿Qué ser, qué mente tan cerrada y tan ignorante si nosotros decimos, esa persona está sufriendo porque en la otra vida ella hizo mucho mal. ¿Quiénes somos para decir eso? ¿Sabemos eso? ¿Es una verdad que estamos afirmando? ¿O es una percepción individual de ignorante? ¿No? Todos estamos reparando algo. Todos estamos evolucionando. Todos debemos, los invito a todos, a mirar para adelante. Ni siquiera en esta vida, en esta existencia de hoy, tiene sentido que nos paremos en lo que ya pasó, porque no lo podemos cambiar. Podemos, sí, evolucionar, seguir caminando, y ante las mismas situaciones vamos a tener actitudes diferentes, respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a estar siendo mejores personas, sin sufrimiento, sin castigarnos. Recuerden siempre, Dios no nos castiga, no culpa. ¿Por qué entonces nosotros nos culpamos? ¿Por qué nos gusta tanto pararnos en el pasado, teniendo un presente maravilloso para construir el futuro? Es esta la oportunidad. Perfeito. Também esteve conosco a Sandra Eiden, que é uma colaboradora do canal. Semanalmente, todos os dias, de segunda a sexta, tem um vídeo breve de mensagens da obra espírita, né? Às 7 horas, Brasil, né? Todos os dias. Ela tem colaborado e ela nos saudou. E a tua colocação, né, Nelly, que é a doutrina dos espíritos nos guinda, nos promove, se assim o desejarmos, a experimentar a liberdade plena, né? O livre-arbítrio que tanto falamos, né? E é mal interpretado, às vezes, por nós espíritas, porque reduzimos, como tu apresentaste, às vezes a querer solver a experiência alheia, ou seja, queremos dar uma opinião. Não, a gente pode acolher as pessoas em sofrimentos e equívocos, mas não cabe nenhuma orientação. Eu sempre mexo no sentido de brincar. Eu digo, olha, se conselho fosse bom, a gente vendia, cobrava. Então, eu prefiro não dar opinião, a não ser no meu passo. E a reencarnação, assim, essa ciência que nos apresenta, né, a imortalidade e a continuidade de todos nós. Eu, às vezes, agora estou num momento que eu estou observando um familiar que retorna, não tenho certeza se é, mas já vi muitos trejeitos de alguém muito próximo e que voltou depois de um período na espiritualidade. Mas o que mais me chama a atenção não é porque traz os traços, né? Porque a genética traz, mas é aquele espírito aceso, investigativo, né? Esses dias tive próximo e aquela individualidade naquele corpo minúsculo se experimentando com poucos meses, tentando firmar os passos e tirando do apoio, que no caso eram meus joelhos, as minhas rodilhas,
E eu fiquei ali observando, daí eu falei para o familiar, digo, olha, ele está treinando já para caminhar. Então, quando chegar um ano, já vai fazer muito tempo que está caminhando, porque tem 9 meses. Mas o que me incendeia é justamente isso, né? Olha a prova, né, de uma vida iniciando, né, com aquele sorriso, com muita felicidade, e nós estamos finalizando uma jornada, não podemos, né, botar uma venda, nos cobrir de cinzas, como diz no Evangelho, né, para mostrar que somos melhores ou piores. Não, até porque a depressão é uma das causas das enfermidades do dia e que devemos debelar justamente com a doutrina de esperança. E a reencarnação nos promove. Chegou mais uma mensagem, eu quero ver aqui. Rodolfo, dizendo que foi interessante a palestra, e realmente, porque são as bases do espírita, né? Como a doutrina muito jovem, nós temos que fazer um esforço também, né? E tu, como trabalhadora, sabe, para a gente não repetir as tradições, né? De ser só mais uma religião, né? Não, nós não somos mais uma religião, somos, né, uma proposta para os indivíduos que querem se afeiçoar ao estudo, à observação de si. E a gente contribui quando estamos aqui no nosso canal da Casa da Redenção. A Nelly trouxe, apresentou, mas é a contribuição para que a gente analise, questione e pergunte. Como tu apresentou as sugestões de tema também, tem o telefone, as pessoas podem mandar no WhatsApp, né, sugestões ou diretamente para a Nelly, que é importante, né? Eu vejo, Nelly, que essas abordagens têm que tratar justamente dessa esperança que o Espiritismo nos promove, fugindo, das vezes, daquelas limitações que, por mais ignorância de nós próprios, nos permitimos a ficar reducionistas, né? De achar, não, ele está sofrendo porque ele foi ruim, ele está na felicidade porque... Não, nós não temos que julgar a ninguém, a não ser a nossa consciência, né, Nelly? Eso habla de nuestra ignorancia, Flavio. Perfecto. Eso habla de la ignorancia, de la falta de estudio, de la falta de conocimiento y de la falta de desafiarnos. Porque es verdad que hablamos del libre albedrío, hablamos de la libertad, pero qué miedo tenemos a ser libres. ¡Qué terror tenemos a ser libres! Queremos que alguien nos diga cómo hacerlo. No, Dios nos dio el libre albedrío. Hagamos lo que nosotros creemos, pensamos, pero analicémoslo. Es parte de nuestro progreso. Tenemos que comenzar a decir, libertad, sí, soy libre de pensar, soy libre de interpretar, soy libre de... Es mi opinión, pero es mi opinión para compartir y para progresar con otro que no piensa como yo. Qué bueno que no pensemos todo igual, porque si no, no podríamos progresar. Eso es el libre albedrío. Cada uno piensa libremente. Es un libre pensador que analiza, que estudia y que plantea sus conclusiones a otro, que quizá tenga otras totalmente diferentes. Pero qué bueno que podamos conversarlo. Así crecemos. Para eso es la oportunidad de esta vida, de esta reencarnación. Perfeito. E é essa oportunidade, não sei se tem mais algumas considerações, senão vamos fazer a prece. Perfecto, perfecto. Vamos terminando. Yo les mando un besito a todos. Los espero próximamente, ya se van a enterar. Y si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún tema que le parezca social, actual, que podamos hablar, pues escríbanos y trataremos de poder conversarlo. Perfeito.
Então, nós vamos agradecer a Deus, agradecemos, em primeiro lugar, a Nelly, né, por ter contribuído com as suas reflexões, a sua análise, né, e que é o ponto de vista que direcionamos, né, a humanidade inteira, que hoje, com as redes, a gente vai a muitos lugares. E, às vezes, somos surpreendidos aonde é acessado as mensagens que temos expostos nesse espaço do canal da Casa da Redenção. Então, eu convido a Nelly, que está conosco, aos amigos que permaneceram sintonizados, que neste momento final também continuemos em prece, em vibração, em intenção pela humanidade que estertora neste momento, em que as sombras muito particulares do ser humano, com as suas escolhas equivocadas, estabelecem a agressão à vida. E seja a vida da natureza ou a vida animal, a vida humana, a natureza de maneira geral. Nós estamos vendo os fenômenos que nos convidam que mudemos, ou pelo menos que façamos reflexões acerca de qual é a nossa contribuição. Então, eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos neste momento, ouvindo as palavras da nossa irmã, próxima do nosso coração, e te oferecemos, Senhor, pedindo aos amigos que estiveram conosco, que vibremos pela humanidade inteira, que o nosso amor, que a nossa renúncia desses momentos que estivemos juntos possa gerar energias salutares e amorosas a atender aos corações aflitos. Pedimos por todos que acessarão o nosso canal em outro momento, que recebam as nossas vibrações de paz e que possamos retomar aos nossos afazeres do cotidiano plenos, pois estamos com Jesus contribuindo da melhor forma que nos é possível, Senhor, para a extensão deste amor, dessa compreensão. Te agradecemos e finalizamos a nossa tarefa em teu nome, Senhor, e que assim seja. Gratidão ao canal, boa noite aos amigos.